señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, y sobre todo porque te ofendí a ti. Sé que eres tan bueno y que tanto me amas, y a quien yo quiero amar sobre todas las cosas, y porque he ofendido a mis hermanos y a la creación que nos has dado. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y evitar las ocasiones próximas de pecado, confesarme y cumplir la penitencia, pedir perdón a quien me ha ofendido. Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia y me concederás tu gracia para que ame a mis hermanos y respete la creación. Amén. hermanos, estamos aquí reunidos para recordar los graves sufrimientos con los que Cristo nos ha salvado. Él dice: no existe amor más grande que dar la vida por los amigos. Sufriendo y muriendo en la cruz, Jesús nos dio la prueba más grande de su amor. Recorriendo estas estaciones del Vía Crucis, iremos meditando sobre nuestros pecados que fueron la causa de la muerte de Cristo, y al mismo tiempo nos preguntaremos: ¿qué hacemos para que la sangre de Cristo no sea desperdiciada? ¿Qué puedo ahora yo hacer por Cristo, por mis prójimos y la creación? Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Nos habla el Papa. Hay cristianos cuya opción parece ser la de una Cuaresma sin Pascua, pero reconozco que la alegría se vive del mismo modo en todas las etapas y circunstancias de la vida, a veces muy duras. Se adapta y se transforma y siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado, más allá de todo. Comprendo a las personas que tienden a la tristeza por las dificultades que tienen que sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience a despertarse como una secreta pero firme confianza, aún en medio de las peores angustias. Me encuentro lejos de la paz, he olvidado la dicha, pero algo traigo a la memoria, algo que me hace esperar que el amor del Señor no se ha acabado, no se ha agotado su ternura. Mañana tras mañana se renueva. Grande es su fidelidad. Bueno, es esperar en silencio la salvación del Señor. Ya el profeta Isaías lo había anunciado. ¿Quién podrá creer esta noticia? No tenía gracia ni belleza para que nos fijáramos en él. Despreciado y tenido como la basura de los hombres, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Ha sido tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías y aplastado por nuestros pecados. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que Él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Fue detenido y enjuiciado injustamente, y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Miles de personas sufren en el mundo por injusticias estructurales o a causa de sus conductas individuales. El sufrimiento de Jesús no tiene comparación porque no es culpable, pero padece las secuelas de las estructuras de poder. El sufrimiento inocente de esta víctima es lo que nos salva, y es lo que nos justifica, y es en definitiva lo que nos regresa la alegría de vivir, nos restaura y nos redime. Será bueno contemplar el dolor nuestro y ajeno y ver qué tan responsables somos de ello y cómo podemos paliarlo al menos. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu encarnación, por enseñarnos el camino a nuestra medida para ser hermanos. Ten piedad de nosotros, en nuestras debilidades auxílianos para no volver a lastimar a nadie.
En nuestros arrebatos, sométenos para evitar más dolor y sufrimiento. Y en nuestra vulnerabilidad, defiéndenos para que ningún ataque lastime nuestra dignidad. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Segunda estación. Jesús carga la cruz y se dirige al Calvario. En Jesús hay condena y la entrega del medio de tortura, la cruz. Pero viendo bien, esta entrega comienza desde la encarnación. Ahí ya está la cruz incluida. Detengámonos y pensemos. Él dio su vida entera por nosotros desde el nacimiento hasta su muerte. ¿Yo qué puedo hacer por Él? Cierto que nada podría compararse con lo que Él hizo, pues siendo Dios se hizo hombre, siendo rico se hace pobre, siendo pobre vive lo más normal y sencillo. Es fascinante su generosidad, nada pretencioso, no busco más que ayudarnos a entender la clave de nuestra vida. Ya la tenemos, pero ¿qué puedo hacer yo por Él? Escuchemos al Papa. Algunas patologías van en aumento. El miedo y la desesperación se apoderan del corazón de numerosas personas, incluso en los llamados países ricos. La alegría de vivir frecuentemente se apaga, la falta de respeto y la violencia crecen. La inequidad es cada vez más patente. Hay que luchar para vivir y a menudo para vivir con poca dignidad. Este cambio de época se ha generado por los enormes saltos cualitativos, cuantitativos, acelerados y acumulativos que se dan en el desarrollo científico, en las innovaciones tecnológicas y en sus veloces aplicaciones en distintos campos de la naturaleza y de la vida. Estamos en la era del conocimiento y la información, fuente de nuevas formas de un poder muchas veces anónimo. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros. Ya no lloramos ante el drama de los demás, ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe. A todo ello se añade una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta que han asumido dimensiones mundiales. El afán de poder y de tener no reconoce límites. En este sistema que tiende a fagocitarlo todo, en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta. La inequidad provoca la reacción violenta de los excluidos del sistema, sino porque el sistema social y económico es injusto en su raíz. Así como el bien tiende a comunicarse, el mal consentido, que es la injusticia, tiende a expandir su potencia dañina y a socavar silenciosamente las bases de cualquier sistema político y social, por más sólido que parezca. Si cada acción tiene consecuencias, un mal enquistado en las estructuras de una sociedad tiene siempre un potencial de disolución y de muerte. Es el mal cristalizado en estructuras sociales injustas, a partir del cual no puede esperarse un futuro mejor. También es cierto que a veces el acento
más que en el impulso de la piedad cristiana, se coloca en formas exteriores de tradiciones de ciertos grupos o en supuestas revelaciones privadas que se absolutizan. Hay cierto cristianismo de devociones, propio de una vivencia individual y sentimental de la fe, que en realidad no responde a una auténtica piedad popular. Algunos promueven estas expresiones sin preocuparse por la promoción social y la formación de los fieles, y en ciertos casos lo hacen para obtener beneficios económicos o algún poder sobre los demás. Escuchemos su palabra. Si alguno quiere seguirme, olvídese de sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque si alguno quiere salvar su vida, la perderá. En cambio, si pierde la vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿O qué puede ganar el hombre a cambio de su vida? Yo les digo, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras frente al mundo, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga en la gloria del Padre, rodeado de sus santos ángeles. Reflexionemos. Oremos. Señor Jesús, concédenos llevar nuestra cruz con fidelidad hasta la muerte, para que todas estas realidades de las que formamos parte y no son expresiones de tu reino y tal vez nosotros promovemos, podamos darle muerte y traer tu reino en medio de nosotros. Ten paciencia de nosotros, porque este mundo nos seduce muy fácil, y perdónanos si hemos usado tus cosas, tus imágenes y todo lo tuyo para sacar provecho o ventaja. Perdónanos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. La última jornada de Jesús en este mundo es muy intensa. Jesús se muestra ampliamente generoso con los suyos, sabe lo que en pocas horas sucederá y aún así se brinda a los suyos. Está con sus amigos haciendo la última cena ritual. Cuida todos los detalles para que estén cómodos, y él en ayuno se prepara a sus últimos momentos. El desgaste emocional, la tensión entre lo que sucede y sucederá en poco tiempo no lo distrae. Jesús reúne todas sus fuerzas, se levanta otra vez y sigue su camino, sin decir una palabra. El consejo se vuelve ejemplo: toma tu cruz y sígueme. Escuchemos al Papa. Esa misión tiene su sentido pleno en Cristo y solo se entiende desde Él. En el fondo, la santidad es vivir en unión con Él los misterios de su vida. Consiste en asociarse a la muerte y resurrección del Señor de una manera única y personal, en morir y resucitar constantemente con Él. Pero también puede implicar reproducir en la propia existencia distintos aspectos de la vida terrena de Jesús: su vida oculta, su vida comunitaria, su cercanía a los últimos, su pobreza y otras manifestaciones de su entrega por amor. La contemplación de estos misterios, como proponía San Ignacio de Loyola, nos orienta a hacerlos carne en nuestras opciones y actitudes, porque todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Toda la vida de Cristo es misterio de redención. Toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación. Y todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él vive en nosotros.
Escuchemos al profeta Isaías. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me jalaban la barba, y no oculté mi rostro. Ante las injurias y los salivazos puse mi cara dura como piedra. Reflexionemos. Oremos. Señor Jesús, que no nos desanimemos en la prueba, que busquemos la santidad como tú, que confiemos en el Padre Celestial. Ayúdanos en la debilidad, danos la fuerza para levantarnos cuando vemos con claridad lo que es santo y bueno y se nos dificulta vivirlo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Cuarta estación. Jesús encuentra su amor. ¿Cuántas preguntas, deseos, sueños e ilusiones surgen en torno a un recién nacido? Sobre todo cuando es deseado y querido. El caso de Jesús nos muestra esta escena bañada de profecía con el anciano frente al templo. Escuchemos al Papa. Desde la firmeza interior es posible aguantar, soportar las contrariedades, los vaivenes de la vida y también las agresiones de los demás, sus infidelidades y defectos. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Es la fidelidad del amor, porque quien se apoya de Dios también puede ser fiel frente a los hermanos. No los abandona en los malos momentos, no se deja llevar por su ansiedad y se mantiene al lado de los demás, aun cuando eso no le brinde satisfacciones inmediatas. San Pablo invitaba a los romanos a no devolver a nadie mal por mal, a no querer hacerse justicia por vuestra cuenta y a no dejarse vencer por el mal, sino a vencer al mal con el bien. Hace falta luchar y estar atentos frente a nuestras propias inclinaciones agresivas y egocéntricas para no permitir que se arraiguen. Si os indignáis, no lleguéis a pecar, que el sol no se ponga sobre vuestra ira. Cuando hay circunstancias que nos abruman, siempre podemos recurrir al ancla de la súplica, que nos lleva a quedar de nuevo en las manos de Dios y junto a la fuente de la paz. Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios, y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones. También los cristianos pueden formar parte de redes de violencia verbal a través de Internet y de los diversos foros o espacios de intercambio digital. Aún en medios católicos se pueden perder los límites. Se suele neutralizar la difamación y la calumnia y parece quedar fuera toda ética y respeto por la fama ajena. Así se produce un peligroso dualismo, porque en estas redes se dicen cosas que no serían tolerables en la vida pública y se busca compensar las propias insatisfacciones descargando con furia los deseos de venganza. Es llamativo que a veces, pretendiendo defender a otros mandamientos, se pasa por alto completamente el octavo: no levantar falso testimonio ni mentir, y se destroza la imagen ajena sin piedad.
Simeón lo bendijo y después dijo a María, su madre: mira, este niño debe ser causa tanto de caída como de resurrección para la gente de Israel. Será puesto como una bandera, de modo que a él lo atacarán y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Jesús, con la cruz llena de sangre, entre insultos de gentes y gritos y calumnia, tal vez provoque sentimientos en María de un profundo dolor y pena por cómo ve a su hijo. Es la profecía de Simeón hecha realidad. María sabe que mediante el sufrimiento su hijo nos va a salvar. Ella, al aceptarlo en su vientre, está unida a él no solo por darle vida, sino para acompañarlo en su muerte y sacrificio, y después en su resurrección y glorificación. De modo que en ella encontraremos un modelo de cómo ser discípulo, y en ella encontraremos el cumplimiento de todas las promesas. Reflexionemos. Oremos. Oh María, Madre de Jesús y Madre nuestra, hay tanto sufrimiento en nosotros, alguno porque es consecuencia de nuestras malas decisiones y otro porque somos víctimas de gente perversa, pero también hay mucho sufrimiento entre nosotros fruto de estructura de pecado. De ello somos responsables. Enséñanos a no hacer sufrir a los demás y a restarle dolor a este mundo. Y enséñanos a caminar en el sufrir con Jesús por la salvación del mundo entero. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Quinta estación. El cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. No sé cuánto pesaba físicamente la cruz, pero lo que es cierto es que todo sobrepeso en nosotros no es bueno porque le exige de más al cuerpo, ya no lo natural. Cierto, la cruz le es muy sufrida al Señor Jesús, sobre todo en el sentido espiritual. En ella se lavan los pecados. Y en el sentido moral, Jesús no es culpable, no ha cometido ningún pecado, pero carga con ellos para poderlo rescatar de la culpa. Terrible ejercicio el de Jesús. No le toca y lo realiza. Hoy a muchos nos tocan muchas cosas para que este mundo esté mejor, para que esta iglesia esté mejor, pero no nos hacemos responsables. Como vil cobardes huimos y como buenos convenencieros nos hacemos a un lado para que no nos afecte, y si no nos afecta, no nos interesa. Entonces, los soldados obligan a un hombre de Cirene para que ayude a Jesús a llevar la cruz. La verdad, hoy nadie nos obliga, y nuestra conciencia, porque está dormida o manipulada o se embotó con lenguas embusteras. Hoy es peor, al menos no los de Dios. No sé si el cirineo sea un ejemplo para nosotros. Primero porque es obligado y a Jesús no le sirve así. Y en segunda porque hoy nadie nos dice, nadie puede obligar, a fuerza ni los zapatos entran. En el caso del cirineo se entiende porque en ese tiempo si alguna persona cargaba la cruz de otro, también se quedaba marcado de por vida con la sentencia del dueño de la cruz. Y eso era ya algo peligroso para la buena fama del que ayudaba. Por eso nadie quería ayudar, porque era tomar sobre su vida la sentencia y la fama de Jesús, es decir, la razón por la que sería crucificado. Espantosa y bella paradoja la de Jesús. El Hijo de Dios ahora necesita la ayuda del hombre para llevar la cruz. Muchos de nosotros, como en aquel momento, hacemos lo mismo, solo somos espectadores, algunos santamente y muy piadosos, solo miramos. Pero hasta allí.
No nos comprometemos, a lo más decimos alguna palabra, pero la verdad es que hoy casi nadie defiende al que cae con su cruz. Al contrario, lo señalamos y lo hundimos más. O finalmente, no nos interesa porque no es nuestro problema. Escuchemos al Papa. Conocemos la gran dificultad que surge en el mundo contemporáneo para identificar de forma clara la pobreza. Sin embargo, nos desafía todos los días con sus muchas caras marcadas por el dolor, la marginación, la opresión, la violencia, la tortura y el encarcelamiento, la guerra, la privación de la libertad y de la dignidad, por la ignorancia y el analfabetismo, por la emergencia sanitaria y la falta de trabajo, el tráfico de personas y la esclavitud, el exilio y la miseria, y por la migración forzada. La pobreza tiene el rostro de mujeres, hombres y niños explotados por viles intereses, pisoteados por la lógica perversa del poder y el dinero. Qué lista inacabable y cruel nos resulta cuando consideramos la pobreza como fruto de la injusticia social, la miseria moral, la codicia de unos pocos y la indiferencia generalizada. Hoy en día, desafortunadamente, mientras emerge cada vez más la riqueza descarada que se acumula en las manos de unos, con frecuencia acompañada de ilegalidad y la explotación ofensiva de la dignidad humana, escandaliza la propagación de la pobreza en grandes sectores de la sociedad entera. Ante este escenario, no se puede permanecer inactivos ni tampoco resignados. A la pobreza que inhibe el espíritu de iniciativa de muchos jóvenes, impidiéndoles encontrar un trabajo, a la pobreza que adormece el sentido de responsabilidad e induce a preferir la delegación y la búsqueda de favoritismos, a la pobreza que envenena las fuentes de la participación y reduce los espacios de la profesionalidad, humillando de este modo el mérito de quien trabaja y produce. A todo esto se debe responder con una nueva visión de la vida y de la sociedad. Todos estos pobres pertenecen a la Iglesia por derecho evangélico y obligan a la opción fundamental por ellos. Benditas las manos que se abren para acoger a los pobres y ayudarlos. Son manos que traen esperanza. Benditas las manos que vencen las barreras de la cultura, la religión y la nacionalidad, derramando el aceite de consuelo en las llagas de la humanidad. Benditas las manos que se abren sin pedir nada a cambio, sin peros ni condiciones. Son manos que hacen descender sobre los hermanos la bendición de Dios. Acordémonos de las palabras de Cristo. La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Por eso rueguen al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, los envío como corderos en medio de lobos. Dios nuestro, te pedimos perdón por ignorar las diversas cruces de dolor que están alrededor de nosotros, incluso aquellas que nosotros hemos fabricado para los demás y que hoy pudiéramos soliviar. Perdón por manipular el Evangelio y por no dar un testimonio humano de nuestra fe. Perdón si nos hemos servido de nuestros cargos pensando solo en nosotros, agravando más la corrupción y el fanatismo barato que divide y confronta. Permítenos tomar conciencia de nuestros males para poder remediarlos con tu ayuda, convencidos de que solo mediante la entrega y el sufrimiento se ayuda a Cristo en su obra de salvación. Reflexionemos. Oremos. Señor Jesús, perdónanos si no te hemos ayudado a llevar la cruz. Tal vez por culpa nuestra, muchos echaron a perder. Ayúdanos a vivir el compromiso que tomamos el día de la confirmación,
de ser soldados tuyos en el mundo para servicio de tu reino. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Sexta estación. La Verónica enjuaga el rostro de Jesús. El camino de la cruz es cruel y violento. Jesús trata de seguir adelante en medio de golpes, insultos y muchas otras muestras de linchamiento público. Tal vez muy parecido a muchos casos de linchamiento masivo en nuestro país, y en medio de la muchedumbre, una mujer también se acerca al Nazareno, pero con otra actitud. Con pasión le enjuaga el rostro. El rostro es lo que nos identifica, es la personificación. En el rostro está la belleza de la original de cada ser humano. Lo limpia para recuperarlo. El rostro de Jesús ya en este momento está desfigurado, con golpes, con polvo, con sangre, con dolor. Ya tal vez no era posible descubrir el rostro de Jesús y lo enjuaga, la cual es una palabra bella. Nos habla de limpiar, dejar el rostro original, pero también significa cancelar una deuda. Incluso ennegrecer, perder parte de la gordura. Todos los significados le van bien para entender lo que pasa entre Jesús y esta mujer. Porque por un lado limpia el rostro del humano más humano, pero ahora herido y destrozado a causa de la injusticia. Por otro lado, con este gesto físico, la mujer que representa a la humanidad caída enjuaga el rostro, pero quien realmente enjuaga es Jesús a la humanidad, porque está cancelada la deuda del pecado con este camino de la cruz. Por una mujer entró el pecado y por otro recibimos la redención, y con este gesto ya la humanidad recibe la participación de la redención. Cada vez que un cristiano enjuaga el rostro de un ser humano sufriente, se reanuda la participación de la liberación pascual, y en ese sentido en Jesús hay una modificación mistagógica, porque pierde ya algo de lo muy suyo, la divinidad en forma de ostentación, y queda ya muy nuestro para humano frente a la muerte. De modo que cada cristiano, al someterse a la cruz y a cristificarse en esta tierra, se asemeja mucho a nuestro Salvador, puesto que queda más humanamente desnudo frente a la experiencia inevitable de la muerte, ante la cual solo el amor trascenderá. Resucitará entrenado el alma en las manos del Padre. Dice el Papa: el encuentro con el otro es también un encuentro con Cristo. Nos lo dijo Él mismo. Es Él quien llama a nuestra puerta, hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y encarcelado, pidiendo que lo encontremos y ayudemos. Y si todavía tuviéramos alguna duda, esta es clara palabra. En verdad os digo, que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. El aliento del Maestro a sus discípulos también se puede entender en este sentido. Ánimo, que soy yo, no temáis. Y realmente es Él. Incluso, si a nuestros ojos les cuesta trabajo reconocerlo, con la ropa rota, con los pies sucios, con el rostro deformado, con el cuerpo llagado, incapaz de hablar nuestra lengua, nosotros también, como Pedro, podríamos sentirnos tentados de poner a prueba a Jesús, de pedirle una señal. Y tal vez
después de algunos pasos vacilantes hacia Él, volver a ser víctimas de nuestros miedos. Pero el Señor no nos abandona. Aunque seamos hombres y mujeres de poca fe, Cristo continúa tendiendo su mano para salvarnos y permitir que nos encontremos con Él. Un encuentro que nos salva y nos devuelve la alegría de ser sus discípulos. Si esta es una clave válida de lectura de nuestra historia actual, entonces deberíamos comenzar a dar las gracias a quien nos brinda la oportunidad de este encuentro, es decir, a los otros que llaman a nuestras puertas, ofreciéndonos la oportunidad de superar nuestros miedos para encontrar, acoger y ayudar a Jesús en persona. Escuchemos a San Pablo. Hagan morir lo que les queda de vida terrenal, es decir, relaciones sexuales impuras, cosas prohibidas, pasión desordenada, malos deseos y esa codicia que es una manera de servir a los ídolos. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de su manera de vivir para revestirse del hombre nuevo, que se va siempre renovando y progresando hacia el conocimiento verdadero, conforme a la imagen de Dios, su Creador. Reflexionemos. Oremos. Señor Jesús, graba en nuestros corazones la imagen de tu rostro, para que sin miedo, sin ascos y sin cálculos racionales vayamos a tu encuentro, que nunca nos olvidemos de ti. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Imaginar a Jesús cargando el madero con el sol a espaldas y con un montón de heridas y blasfemias en su contra. Duele. Y creo que a cualquiera le incomodaría si no fuéramos hechos para deleitarnos en el dolor y la tragedia de nada, mucho menos de nadie. Sin embargo, existen algunos de nosotros una chispa de crueldad que hace este mundo sórdido y cruel. Jesús en su camino avanza, solo Él sabe el peso de su cruz, solo Él sabe el sabor de la madera que se restrega en su rostro, solo Él sabe sus fuerzas que por ratos flaquean y vuelve al suelo. Siendo del cielo, vuelve al suelo, a lo humano, no lo dejamos levantar, lo jalamos, nos hace falta caído de su cruz, no solo para tener una linda postal de Via Crucis, sino para darnos la lección, no solo la tipia de volverse a levantar, sino de caer con la cruz y levantarse. Es fácil caer una y otra vez, pero sin la cruz. Es fácil levantarse 1000 veces, pero sin la cruz. Pocos, en verdad, muy pocos caen con la cruz. Y se levantan con ella, algunos caen y mejor la dejan allí. Otros caen, pero ya solo se levantan, permanecerán con su cruz postrados en el suelo. Pocos son los que vuelven en pie con la cruz. Estos son los que redimen la historia, con los que cambian al mundo. Estos son los otros Cristos. Escuchemos a Pablo. En este contexto, se alimenta la vanagloria de quienes se conforman con tener algún poder y prefieren ser generales de ejércitos derrotados antes que simples soldados de un escuadrón que sigue luchando. ¿Cuántas veces soñamos con planes apostólicos y expansionistas, meticulosos y bien dibujados, propios de generales derrotados? Así negamos nuestra historia de la Iglesia,
que es gloriosa por ser historia de sacrificios, de esperanza, de lucha cotidiana, de vida deshilachada en el servicio, de constancia en el trabajo que cansa, porque todo trabajo es sudor de nuestra frente. En cambio, nos entretenemos vanidosos, hablando sobre lo que habría de ser el pecado, como maestros espirituales y sabios pastorales que señalan desde afuera. Cultivamos nuestra imaginación sin límites y perdemos contacto con la realidad sufrida de nuestro pueblo fiel. Quien ha caído en esta mundanidad mira de arriba y de lejos, rechaza la profecía de los hermanos, descalifica a quien lo cuestiona, destaca constantemente los errores ajenos y se obsesiona por la apariencia. Ha replegado la referencia del corazón al horizonte, cerrado de su inmanencia. Como consecuencia de esto, no aprende de sus pecados ni está auténticamente abierto al perdón. Es una tremenda corrupción con apariencia de bien. Hay que evitarla poniendo a la Iglesia en movimiento de salida de sí, de visión centrada en Jesucristo, de entrega a los pobres. Dios nos libre de una iglesia mundana bajo ropajes espirituales o pastorales. Esta mundanidad asfixiante se sana tomándole el gusto al aire puro del Espíritu Santo, que nos libera de estar centrados en nosotros mismos, escondidos en una apariencia religiosa vacía de Dios. No nos dejemos robar el Evangelio. Como hijos obedientes, no vivan más como en el tiempo anterior, cuando todavía ignoraban y seguían por sus pasiones. El que los llamó a ustedes es santo, y también ustedes han de ser santos en toda su conducta, según dice la Escritura. Ustedes serán santos porque yo lo soy. No olviden que han sido liberados de la vida inútil que llevaban antes, imitando a sus padres, no mediante un rescate material de oro y plata, sino con la sangre preciosa del Cordero, sin mancha ni defecto. Ámense unos a otros de todo corazón, ya que nacieron a otra vida que no viene de hombres mortales. Ustedes ahora viven por la palabra eterna del Dios que vive y permanece. Esta es la buena nueva que llegó a ustedes. Reflexionemos. Oremos. Señor Jesús, danos la fuerza de tu Espíritu para que podamos resistir a los ataques del demonio. Concédenos tomar la cruz y al caer, volver en pie con ella, imitando tu santo ejemplo para hacer la voluntad del Padre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Octava estación. Jesús habla a las piadosas mujeres. El clamor de la mujer por el sufrimiento de la mujer en estos últimos tiempos ha sido más fuerte y claro, pero también en muchos casos más ignorado y manipulado. Hoy las mujeres claman aún piadosas, pero cada vez menos. La mujer también se está haciendo violenta, aguerrida, como un hombre en su versión más grotesca. La humanidad pierde con mucha frecuencia la capacidad de sentir piedad por el que sufre. La compasión es un sentimiento de lo materno que la humanidad ha perdido gravemente. Dicho sentimiento está precedido de la experiencia de engrandar. Si es carne de tu carne, te compadeces. Hoy la humanidad no quiere ser madre. A esta sociedad y a muchas instituciones no les va bien sentir piedad. La piedad dispone a la compasión, ambos fruto del Espíritu Santo, que se traduce en un amor respetuoso al prójimo y a las cosas santas.
Tal vez al vivir sin Dios, vivimos sin piedad, vemos sufrir y lo más que muchos hacen es grabar el hecho para exhibir. Nos escandaliza más si un árbol es cortado o un animal maltratado que una persona humana tirada en la calle llena de harapos y abandonada en la indigencia. Falta tener políticas públicas que no solo limpien las calles de gente que da mal aspecto al turismo. Hoy casi nadie nos ayuda a aprender la piedad. Escuchemos al Papa. Querer acercarse a Jesús implica hacerse prójimo de los hermanos, porque nada es más agradable al Padre que un signo concreto de misericordia. Por su misma naturaleza, la misericordia se hace visible y tangible en una acción concreta y dinámica. Una vez que se la ha experimentado en su verdad, no se puede volver atrás. Crece continuamente y transforma la vida. Es verdaderamente una nueva creación que obra un corazón nuevo, capaz de amar en plenitud y purifica los ojos para que sepan ver las necesidades más ocultas. Qué verdaderas son las palabras con las que la Iglesia ora en la Vigilia Pascual, después de la lectura que narra la creación. Oh Dios, que con acción maravillosa creaste al hombre y con mayor maravilla lo redimiste. La misericordia renueva y redime, porque es el encuentro de dos corazones, el de Dios, que sale al encuentro, y el del hombre. Mientras éste se va encendiendo, aquel lo va sanando. El corazón de piedra es transformado en un corazón de carne, capaz de amar a pesar de su pecado. Es aquí donde se descubre que es realmente una nueva criatura. Soy amado, luego existo. He sido perdonado, entonces renazco a una vida nueva. He sido misericordiado, entonces me convierto en instrumento de misericordia. Todavía hay poblaciones enteras que sufren hoy el hambre y la sed, y despiertan una gran preocupación las imágenes de niños que no tienen nada para comer. Grandes masas de personas siguen emigrando de un país a otro en busca de alimento, trabajo, casa y paz. La enfermedad en sus múltiples formas es una causa permanente de sufrimiento que reclama socorro, ayuda y consuelo. Las cárceles son lugares en los que con frecuencia las condiciones de vida inhumana causan sufrimientos, en ocasiones graves que se añaden a las penas restrictivas. El analfabetismo está todavía muy extendido, impidiendo que niños y niñas se formen, exponiéndolos a nuevas formas de esclavitud. La cultura del individualismo exasperado, sobre todo en Occidente, hace que se pierda el sentido de la solidaridad y responsabilidad hacia los demás. Dios mismo sigue siendo hoy un desconocido para muchos. Esto representa la más grande de las pobrezas y el mayor obstáculo para el reconocimiento de la dignidad inviolable de la vida humana. Con todo, las obras de misericordia, corporales y espirituales, constituyen hasta nuestros días una prueba de la incidencia importante y positiva de la misericordia como valor social. Ella nos impulsa a ponernos manos a la obra para restituir la dignidad a millones de personas que son nuestros hermanos y hermanas, llamados a construir con nosotros una ciudad fiable. Lo seguía muchísima gente, especialmente las mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque va a llegar el día en que se dirá: felices las mujeres que no dieron a luz ni amamantaron. Entonces se dirá: ojalá que las lomas nos ocultaran, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Ahora, Jesús nos dirige las mismas palabras
Amor con amor se paga, impiedad con impiedad se paga. ¿Cómo aprender a ser más piadosos en el sentido del amor respetuoso a los hermanos y a las cosas santas? ¿Cómo podríamos hacerle para que este sentimiento no se pervierta y termine como fariseo usando y sirviéndose de todo para beneficio de grupos cerrados y enfermos de poder dentro de la iglesia? ¿Cómo lograr dejar actuar al Espíritu Santo, tan dinámico y vital en una estructura tan arraigada a tradiciones y costumbres que son lugares de pleito y explotación y muy poco abierta a la fuerza del Espíritu? Reflexionemos. Oremos. Señor Jesús, concédenos un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados y un firme propósito de no volver a pecar, pero sobre todo condúcenos al propósito de hacer tu voluntad, de escuchar tu palabra y ponerla en práctica. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Atrás de las caídas de Jesús está la teología de la Trinidad. Alguno podría decir que es una caída por cada persona de la Santísima Trinidad que nos redime en la persona de Jesús. Otros dirán que sencillamente es la consecuencia del sobrepeso y martirio que ya Jesús carga sobre sí mismo. Otros dirán, es el terrible peso moral y espiritual de los pecados de toda la humanidad que sobrepasa el peso de la cruz y lo someten al suelo nuevamente. O en esta trilogía de caídas se habla de cómo Jesús repara las tres victorias del pecado sobre la humanidad: la carne, el poder y el placer, siendo cada caída la restauración de ese pecado y la definitiva victoria, que su cuerpo va al suelo como recogiendo todo lo que estaba destrozado, como si fuera una esponja recogiendo todo el mal sembrado en este mundo, para poderlo expiar y lavar en el altar de la cruz. Es muy difícil apropiarse de todo lo del otro, más de sus debilidades. Tenemos con las nuestras, pero ser otro Cristo implica eso: cargar y expirar ese mal, sufrir en lugar del otro. Jesús llevó a su máximo esfuerzo este mandato que nos da. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Él nunca nos ve como enemigos, sino como amigos. Por eso incluso expone su vida por nosotros, su buena fama, su cuerpo. ¿Y tú, qué has hecho por Cristo? ¿Qué estás haciendo por Cristo? Derramaré sobre ustedes agua purificadora y serán purificados. Los purificaré de toda mancha y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré del cuerpo el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu dentro de ustedes para que vivan según mis mandamientos y respeten mis órdenes. Esta historia tan fascinante y tan conmovedora que cada año cruza nuestra mirada hasta donde verla o meditarla y celebrarla ha cambiado tu vida, te ha ayudado a ser mejor papá, mamá, hermano, trabajador, vecino y cristiano. Si seguimos igual y solo nos deleitamos en estos actos como una diversión o como si fuera un espectáculo, ¿cuál sería la diferencia de estar y no estar aquí? Si Jesús ya hizo su parte,
¿qué nos queda a nosotros? Tal vez, nuevamente, hoy como ayer, es el mismo martirio, solo que hoy acompañado de un raspado o alguna golosina y que acompañe el tradicional Vía Crucis. ¿Qué estoy haciendo por Cristo? Reflexionemos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te suplicamos que nos quites de una vez este corazón de piedra y nos concedas un corazón de carne, que sepa amar de veras a ti y a los hermanos, que nos permita honrar la salvación y el precio de sangre que costó nuestro rescate. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Le quitan las vestiduras a Jesús. Lo único que le queda a Jesús es su vestido. Tiene la suerte de no ser esclavo. En el tiempo de Jesús, ser esclavo era una condición común y un signo era no tener vestido, porque el vestido revela dignidad. Todo el proceso de Jesús desde su nacimiento hasta la cruz es someterse. Le quitan sus vestiduras, su dignidad, le despojan de todos sus derechos. Es el final. Tenía que ser así. ¡Qué tragedia! No es fácil aceptar la suma de injusticias de las que Jesús es víctima. Si hoy día se armara un expediente sobre las últimas horas de Jesús, nos daríamos cuenta de toda la planeación que le echaron mano para tomarlo preso y de todas las injusticias y atropellos que cometieron para poder matarlo. Ahí en medio de todo esto, corrupción. En los grupos de poder religioso y político a nivel local y universal se siguen armando planes maestros para deshacerse de gente incómoda o que parecen ser una amenaza para estos grupos. Y como con Jesús, hasta los enemigos se hacen amigos para poder matarlo. ¿Cómo es posible que Anás y Caifás, siendo los que eran líderes espirituales de su pueblo, para no ver afectados sus intereses de negocios que tenían alrededor de todas las necesidades del templo de Jerusalén, lograron lo impensable, que hasta un discípulo de Jesús lo traicione? Hoy, ¿cómo actúan las instituciones del Estado o de la religión para defender sus intereses? Igual que como pasó con Jesús. Esos grupos se vuelven grupos de poder, caso comparado con una mafia dispuesta a todo para conservar sus beneficios. ¿Cómo está nuestra parroquia? ¿Existen estos grupos de poder, casos comparados con una mafia dispuesta a todo para conservar sus beneficios? ¿Cómo está nuestra parroquia? ¿Existen estos grupos de poder que despojan del vestido, es decir, de la dignidad a aquel que le incomoda? Nuestras comunidades, en sus capillas existen estos grupos. ¿Qué beneficios tienen y por qué nadie puede hacer nada? ¿No será que nuevamente hoy alguien toma el lugar de Jesús? Escuchemos al Papa. La mundanidad espiritual que se esconde detrás de las apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal. Esta oscura mundanidad se manifiesta en muchas actitudes, aparentemente opuestas, pero con la misma pretensión de dominar el espacio de la Iglesia. En algunos hay un cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia, pero sin preocuparles que el Evangelio tenga una real inserción en el pueblo fiel de Dios y en las necesidades concretas de la historia. Así la vida de la Iglesia se convierte en una pieza de museo o en una posesión de pocos. En otros,
la misma mundanidad espiritual se esconde detrás de una fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas, o en una vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos, o en un embelezo por las dinámicas de autoayuda y de realización. También puede traducirse en diversas formas de mostrarse a sí mismo en una densa vida social llena de salidas, reuniones, cenas, recepciones, o bien se despliega en un funcionalismo empresarial cargado de estadísticas, planificaciones y evaluaciones, donde el principal beneficiario no es el pueblo de Dios, sino la Iglesia como organización. En todos los casos, no lleva el sello de Cristo encarnado, crucificado y resucitado. Se encierra en grupos elitistas, no sale realmente a buscar a los perdidos ni a las inmensas multitudes sedientas de Cristo. Ya no hay fervor evangélico, sino el disfrute espúreo de una autocomplacencia egocéntrica. En este contexto, se alimenta la vanagloria de quienes se conforman con tener algún poder y prefieren ser generales de ejércitos derrotados antes que simples soldados de un escuadrón que sigue luchando. Yo soy un gusano y ya no un hombre, vergüenza de los hombres, vergüenza de los hombres y basura del pueblo. Mis huesos se han desconyuntado, mi corazón se derrite como cera. Se reparten entre sí mis vestiduras y mi túnica y se juegan a los dados. ¿Qué apego será el que nos quita nuestra vestidura? Jesús hablaba de que no se puede servir a dos amos, Dios y el dinero. De hecho, Él será entregado por dinero. ¿Cuántas cosas buenas y malas suceden por dinero? Pero está también el poder en todas sus formas y el placer. Es necesario que de una vez tomemos una decisión clara, o con Cristo o contra Cristo, ya que es imposible servir a dos amos. Podemos estar con Él, pero ya hablarle traicionando. Poder no estar con Él, pero simpatizar con su enseñanza. Tus actos, esos de los que nadie sabe, solo tú y Dios, donde te ponen a favor o en contra. ¿Quieres seguir ahí o cambiar? Si no es lo correcto, mejorar si puedes perfectamente. Reflexionemos. Oremos. Señor Jesús, ayúdanos a despojarnos de todo el hombre viejo que aún esté dentro de nosotros y de nuestras comunidades. Bendícenos con la integridad de vida y ayúdanos a solo cuidar nuestra imagen que oculta y realiza tantos pecados. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Décima primera estación. Jesús es crucificado. El dolor padecido por Jesús es indecible. No por el umbral del dolor físico, sino por todo el sufrimiento moral, espiritual y místico que atraviesa el cuerpo de Jesús. Brotan a la conciencia muchos temas, solo pongo dos a consideración. El sufrimiento de los inocentes, que en el caso de Jesús es altamente doloroso por su bondad y porque nos hizo más que el bien a sus hermanos. Hoy hay mucho sufrimiento de inocentes, provocado por injusticias que han silenciado vidas en forma de secuestro, de asesinato o desaparición. Pero existen otros sufrimientos de inocentes en el interior de los hogares o de los lugares de trabajo que también por miedo no se denuncian y se les sufre. El otro tema es todo lo que aconteció por debajo del agua para llegar a este momento.
la crucifixión de Jesús. Es fruto de un sistema político y religioso corrompido que es capaz de asesinar de esta manera. Jesús no es el único mártir así. El matrimonio, religión y poder político es perverso al fin. Se profanan unos a otros con favores y omisiones y al final el justo paga la consecuencia. Qué terrible tener el poder y no tener autoridad. Qué terrible sostener la autoridad con él toda la perversión disfrazada de justicia y de sabiduría. En el fondo vemos una historia que tenía que acabar así para que se cumpliera la Escritura. Pero no deja de asombrarnos, aún nos fascina, al menos como espectáculo. ¿Qué podemos hacer para que no quede en vano este sacrificio? Escuchemos al Papa. La mundanidad espiritual lleva a algunos cristianos a estar en guerra con otros cristianos que se interponen en su búsqueda de poder, prestigio, placer o seguridad económica. Además, algunos dejan de vivir una pertenencia cordial a la Iglesia por alimentar un espíritu de internas. Más que pertenecer a la Iglesia toda, con su rica diversidad, pertenecen a tal o cual grupo que se siente diferente o especial. El mundo está lacerado por las guerras y la violencia, o herido por un difuso individualismo que divide a los seres humanos y los enfrenta unos contra otros en pos del propio bienestar. En diversos países resurgen enfrentamientos y viejas divisiones que se creían en parte superadas. A los cristianos de todas las comunidades del mundo, quiero pediros especialmente un testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente. Por ello me duele tanto comprobar cómo en algunas comunidades cristianas y aún entre personas consagradas consentimos diversas formas de odio, divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa y hasta persecuciones que parecen una implacable caza de brujas. ¿A quién vamos a evangelizar con estos comportamientos? Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todo el que cree en él tenga la vida eterna. Porque tanto amó a Dios al mundo, que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Jesús, en su pasión y crucifixión, no nos deja de cautivar. Es una historia llena de amor. Si solo lo vemos como la mera y simple historia, es amor puro, amor de entrega, de sacrificio, de convicción, de coherencia. Jesús vive, así muere amado y perdonado, entregando la vida. En nuestra vida terrena, llena de tantos sinsabores, podremos también hacer la diferencia. ¿Qué te inspira esta historia para hacer hoy? Reflexionemos. Oremos. Señor Jesús, ayúdanos a ser testigos en el mundo, que todos los hombres conozcan tu amor y se acerquen a ti. Ayúdanos a ser testigos dentro de la iglesia que sufre mucha corrupción entre nuestros grupos y está llena de dolorosos antitestimonios de soberbia, de divisiones, de críticas malsanas, de abusos de poder, de ambición de dinero y de lucrar con las cosas santas. Pero también te bendecimos por tantos hijos tuyos que en medio de esta realidad son profetas de palabras y de obras como las tuyas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo.
12ª estación. Jesús muere en la cruz. Después de 3 horas de penosísima agonía, Jesús muere entre los insultos y las burlas del pueblo. Es el nuevo Cordero Pascual. En su sangre se establece la nueva alianza entre Dios y el nuevo pueblo de Israel, representado por María, San Juan y unas cuantas mujeres. Hoy se habla de muertos como algo natural y cotidiano, algunos por desastres naturales, otras víctimas de la violencia. Cada vez nos hemos familiarizado con la muerte. Cierto es que de las pocas cosas que se experimentan solo sabe que se siente morir aquel que está muriendo. La muerte de Jesús no es natural y la está pasando mal. Su cuerpo torturado, en ayuno, crucificado. Es decir, el morir de Jesús es terrible, trágico, sin médico de cabecera y expuesto desnudo a la burla y admiración de todos a la entrada de la ciudad de Jerusalén. Los enemigos de Jesús ya están satisfechos, no solo por la tortura, sino por la crucifixión, que es un método de muerte. Cuando nosotros odiamos a alguien, es el mismo sentimiento que nos invade. Le deseamos a esa persona todo el mal posible y se hace concreto en el deseo de la muerte. Otros más sutiles hacen daños colaterales, como desquitándose poco a poco para que la persona sufra. Se le daña de buena fama con el chisme, se le daña su patrimonio, sus cosas materiales, se le daña a sus seres queridos y así, hasta que la persona que odie finalmente se decide a matar. Tú que hoy estás aquí recordando el asesinato de un hombre inocente, has guardado odio y rencor contra alguien y te has vengado y lo has lastimado. ¿Qué te dice esta historia? Tú eres Jesús a los enemigos de Jesús. Alabemos a Cristo y démosle gracias por el grande amor que nos ha manifestado. Escuchemos al Papa. Pedro, misericordiado, la comunidad misericordiada, es la hora de la verdad en la vida de la primera comunidad. Es la hora en la que Pedro se confrontó con parte de sí mismo, con la parte de su verdad que muchas veces no quería ver. Hizo experiencia de su limitación, de su fragilidad, de su ser pecador. Pedro el temperamental, el jefe impulsivo y salvador, con una buena dosis de autosuficiencia y exceso de confianza en sí mismo y en sus posibilidades, tuvo que someterse a su debilidad y a pecado. Él era tan pecador como los otros, era tan necesitado como los otros, era tan frágil como los otros. Pedro falló a quien juró cuidar. Hora crucial en la vida de Pedro. Como discípulos, como iglesia, nos puede pasar lo mismo. Hay momentos en los que nos confrontamos no con nuestras glorias, sino con nuestra debilidad. Horas cruciales en la vida de los discípulos, pero en esa hora es también donde nace el apóstol. Dejemos que el texto nos lleve de la mano. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Después de comer, Jesús invita a Pedro a dar un paseo, y la única palabra es una pregunta de amor. ¿Me amas? Jesús no va al reproche ni a la condena. Lo único que quiere hacer es salvar a Pedro. Lo quiere salvar del peligro de quedarse encerrado en su pecado, de que quede masticando la desolación, fruto de su limitación. Salvarlo del peligro de claudicar por sus limitaciones, de todo lo bueno que haya vivido con Jesús. Jesús lo quiere salvar del encierro y del aislamiento. Lo quiere salvar de esa actitud destructiva que es victimizarse, o al contrario, caer en un da todo lo mismo, y que al final
termina aguando cualquier compromiso en el más perjudicial relativismo. Quiere liberarlo de tomar a quien se le opone como si fuese un enemigo, o no aceptar con serenidad las contradicciones o las críticas. Quiere liberarlo de la tristeza y especialmente del mal humor. Con esa pregunta, Jesús invita a Pedro a que escuche su corazón y aprenda a discernir, ya que no era de Dios defender la verdad a costa de la caridad, ni la caridad a costa de la verdad, ni el equilibrio a costa de ambas. Tiene que discernir. Jesús quiere evitar que Pedro se vuelva un veraz destructor, o un caritativo mentiroso, o un perplejo paralizado, como nos puede pasar en estas situaciones. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes que reina sobre la tierra. Digno es el Cordero que ha sido degollado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Reflexionemos. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por habernos amado tanto, que nunca nos cansemos de alabarte y bendecirte. Danos la fuerza para amar a los que nos están haciendo daño. Danos paciencia para esperar la conversión y buscarla. Danos la gracia del perdón. Hoy no son denarios, pero son algunos pesos y algunas tranzas las que nos hacen manchar nuevamente tu historia. Judas, al menos, se deshizo del dinero. Algunos de nosotros esto ya lo hacemos como algo normal, como un modo de vivir. Danos tu espíritu para saber entregarnos como tú. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Décima tercera estación. Bajan a Jesús de la cruz. Darle tratamiento a un cadáver de primer momento impacta, sobre todo si el cuerpo es de una persona querida. La experiencia entonces se hace muy vivida. Pero aquellos que tratan con moribundos y ya tiene algo de tiempo preparado cadáveres para la sepultura, entran en una especie de confianza, de cotidianidad, que ya lo hacen como algo más. Incluso algunos pierden la serenidad y hasta el respeto. Si a alguno de ustedes le ha tocado estar frente al cuerpo de un ser querido y disponer de él para su sepultura, creo que pueden entender. El dolor de Jesús termina al morir, pero el dolor y el pesar de los familiares y amigos de Jesús se agudizan, porque ahora viene todo el proceso de asimilar, de reconciliarse con el muerto, de reconocer el abandono, de hacerse las mismas preguntas que muchos de nosotros nos hacemos ante nuestros familiares muertos. Pensamos, si se hubiese hecho alguna otra cosa que hubiese sucedido, etc. Es entrar en el duelo, que como se entiende, tiene etapas hasta su sanación, porque lo primero es que se niega la muerte, luego se rechaza, no se acepta, posteriormente se acepta y finalmente se sana. Sin embargo, hay familiares que no logran cruzar todo este proceso. La muerte no es fácil de integrar al proceso de vida, pero es más complejo cuando la muerte viene provocando en formas grotescas de violencia e injusticia como la pasa Jesús. Los testigos de este proceso quedaron severamente afectados por lo que vieron y oyeron que hicieron con Jesús. Sería bueno hacer este ejercicio de comprensión
para por lo menos ponernos en los zapatos de los seres queridos de Jesús, que es otra cara de la moneda. Es una experiencia, creo yo, para quedar casi enloquecido, es atestiguar la tortura y el asesinato de un inocente por intereses económicos y políticos, y que este puñado de amigos y familiares esté descobijado casi en la misma condición de Jesús, perseguidos y con amenaza de muerte. En este contexto, hoy muchas familias están sometidas al silencio para sepultar a sus familias, incluso para recuperar sus cuerpos. Y por otro lado está todo el poder que persigue, encubre y borra evidencias y fabrica versiones de los hechos para castigar injustamente, para encubrir sus injusticias con procesos que aparentan justicia. Escuchemos al Papa. Habían matado a Jesús. Algunas mujeres decían que estaba vivo. Si bien habían visto a Jesús resucitado, el acontecimiento es tan fuerte que los discípulos necesitarían tiempo para comprender. Lucas dice: era tal la alegría que no podían creer. Necesitarían tiempo para comprender lo que había sucedido. Comprensión que les llegará en Pentecostés con el envío del Espíritu Santo. La irrupción del resucitado llevará tiempo para calar el corazón de los suyos. Los discípulos vuelven a su tierra. Van a hacer lo que sabían hacer: pescar. No estaban solos, solo algunos. Divididos, fragmentados, no lo sabemos. Lo que nos dice la Escritura es que los que estaban no pescaron nada. Tienen las redes vacías, pero había otro vacío que pesaba inconscientemente sobre ellos: el desconcierto y la turbación por la muerte de su maestro. Ya no está, fue crucificado. Pero no solo él estaba crucificado, sino ellos también, ya que la muerte de Jesús puso en evidencia un torbellino de conflictos en el corazón de sus amigos. Pedro lo negó, Judas lo traicionó, los demás huyeron y se escondieron. Solo un puñado de mujeres y el discípulo amado se quedaron. El resto se marchó. En cuestión de días todo se vino abajo. Son las horas del desconcierto y la turbación en la vida del discípulo. En los momentos en los que la polvareda de las persecuciones, tribulaciones, dudas, etc., es levantada por acontecimientos culturales e históricos, no es fácil atinar con el camino a seguir. Existen varias tentaciones propias de ese tiempo: discutir ideas, no darle la debida atención al asunto, fijarse demasiado en los perseguidores, y creo que la peor de todas las tentaciones es quedarse rumiando la desolación. Sí, quedarse rumiando la desolación. Y esto es lo que les pasó a los discípulos. Como nos decía el Car Esai, la vida presbiterial y consagrada en Chile ha atravesado y atraviesa horas difíciles de turbulencias y desafíos no indiferentes. Junto a la fidelidad de la inmensa mayoría, ha crecido también la cizaña del mal y su secuela de escándalo y deserción, momento de turbulencias. Vinieron entonces los soldados y le quebraron las piernas a los que estaban crucificados para después retirarlos. Al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas, sino uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que vio lo declara para ayudarles en su fe y su testimonio es verdadero. Él mismo sabe que dice la verdad. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrará ni un solo hueso. Y en la otra dice: contemplarán al que traspasaron. Ya hemos caminado un poco
estamos quemados por el sol y hemos contemplado el camino de la cruz, dice San Juan. Concluyendo el relato de la pasión de Cristo, contemplen al que traspasaron. Es lo que nosotros estamos tratando de hacer: contemplar, meditar, pensar seriamente en Cristo muerto por nosotros. En realidad, sabemos que en ningún otro se encuentra la salvación, ya que no se ha dado a los hombres sobre la otra tierra otro nombre por el cual podemos ser salvados. Basta de esta caminante meditación para volver a ser cristianos de una sola pieza, o que más necesita Jesús padecer para que convirtamos el corazón y tratemos de ser mejores. Es bella la representación y las tradiciones, pero a este mundo le urgen corazones diferentes, que sean más justos, más humanos, más íntegros, más amables, más santos. Ya no necesitan personas falsas ni ventajosas, ni personas perversas que manipulan y hacen sufrir a costa para lograr su bienestar. Reflexionemos. Oremos. Señor Jesús, reconocemos que tú eres el único Salvador y Señor. Perdónanos cuando llevamos al pecho una cruz y una mirada, y en la palabra y en las manos expresamos mucha maldad. Perdónanos por ser tan hipócritas y tan cínicos. Perdónanos por ser tan perversos y tan descarados para hacer el mal, y tan poco valientes para hacer el bien, porque sabemos que es nuestra vida, que hay cosas que no están bien y lo sabemos, y sabemos que muchas de nuestras confesiones son falsas y muchas de nuestras oraciones y gestos te fastidian porque hemos olvidado lo principal y aún seguimos manchando tu nombre. Concédenos la conversión de vida y un alma pura y sencilla para procurar ya no lastimarte más con nuestros bajos intereses e insultos, sino para buscar tu gloria. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Cuarta estación. Jesús es sepultado. La boca del sepulcro recibe a Jesús para sus enemigos. Es ya dar por terminado este episodio, esperar a que la gente se olvide de Jesús y ya todo sigue normal. Algo parecido cuando nos ponemos de acuerdo para eliminar a alguien o para ocultar algo chueco. Todo se sepulta y provoca cosas como para decir: aquí nada pasó, ánimo, todo sigue. ¿Tú que has sepultado para proteger tu buena fama sabiendo que has hecho algo sucio? Para María y los demás es el último acto doloroso con el cuerpo de Jesús, preparar su cuerpo, limpiar la sangre, hacer los salmos y disponer todo para que su cuerpo quede dentro de la sepultura. A muchos ya nos ha tocado llorar con dolor y rabia un acto similar, de limpiar lo sucio de otros y callar con impotencia cuando los que cometieron el crimen siguen riendo prósperos como si nada hubiese pasado. Rabia e impotencia ante la impunidad, porque no solo se puede demostrar la injusticia, porque no puedes hacer nada en contra de ese poder. Después de haberlo bajado de la cruz, lo llevaron al sepulcro. He aquí el ejemplo más grande de la humillación. Escuchemos al Papa. En medio de nuestros pecados, límites,
miserias. En medio de nuestras múltiples caídas, Jesucristo nos vio, se acercó, nos dio su mano y nos trató con misericordia. Cada uno de nosotros podría hacer memoria, repasando todas las veces que el Señor lo vio, lo miró, se acercó, trató con misericordia. Los invito a que lo hagan. No estamos aquí porque somos mejores que otros. No somos superhéroes que desde la altura bajan a encontrarse con los mortales. Más bien, somos enviados con la conciencia de ser hombres y mujeres perdonados. Y esa es la fuente de nuestra alegría. Somos consagrados, pastores al estilo de Jesús, herido, muerto y resucitado. El consagrado, y cuando digo consagrados, digo todos los que están aquí, es quien encuentra en sus heridas los signos de la resurrección. Es quien puede ver en las heridas del mundo la fuerza de la resurrección. Es quien, al estilo de Jesús, no va a encontrar a sus hermanos con el reproche y la condena. Jesucristo no se presenta a los suyos sin llagas. Precisamente desde sus llagas es donde Tomás puede confesar la fe. Estamos invitados a no disimular o esconder nuestras llagas. Una iglesia con llagas es capaz de comprender las llagas del mundo y hacerlas suyas, sufrirlas, acompañarlas y buscar sanarlas. Una iglesia con llagas no se pone en el centro, no se cree perfecta, sino que pone ahí al único que puede sanar las heridas y tiene nombre: Jesucristo. La conciencia de tener llagas nos libera. Sí, nos libera de volvernos autorreferenciales, de creernos superiores. Nos libera de esa tendencia prometeica de quienes en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico propio del pasado. En Jesús, nuestras llagas son resucitadas, nos hacen solidarios, nos ayudan a derribar los muros que nos encierran en una actitud elitista para estimularnos a tender puentes e ir a encontrarnos con tantos sedientos del mismo amor misericordioso que solo Cristo nos puede brindar. ¿Cuántas veces soñamos con planes apostólicos e expansionistas y en Él se vuelven ideales ya de fraternidad? Escuchemos a San Pablo. Tengan un mismo amor, un mismo espíritu, un único sentir y no hagan nada por rivalidad o por orgullo. Al contrario, que cada uno humildemente estime a los otros como superiores a sí mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien el beneficio de los demás. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Él, que era la condición divina, no se aferró celoso a su igualdad con Dios, sino que aniquiló a sí mismo tomando la condición de siervo y llegó a ser semejante a los hombres. Habiéndose comportado como hombre y se humilló, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz. Aquí vemos todo lo contrario de la actitud de Adán y Eva, nuestros padres, en la desobediencia. Siendo hombres, quisieron ser iguales a Dios. Jesús, siendo Dios, se hizo igual a nosotros para salvarnos. El silencio del sepulcro tiene mucho que enseñarnos. Hay silencios por complicidad, hay silencios llenos de rabia y odio, hay silencios de impotencia, de resignación, pero hay silencios de paz y amor, de saber que se hizo lo que se tenía que hacer, que a pesar de la derrota, en cualquier momento Dios manifiesta su última voluntad. ¿Qué silencios tienes y has acumulado tú en el alma de cosas de trabajo, de tus pecados, de tu entrega a Dios? ¿Qué silencios guardas? Reflexionemos.
Oremos. Señor Jesús, enséñanos a ser humildes, que nunca busquemos los honores de este mundo, ni los bienes pasajeros, todo eso aunque sea bajo el pretexto de que es por su servicio o por alguna razón santa. Siempre corrompe que ve en el corazón de cada uno. Sabes qué silencios guardamos. Los que no son tan santos purifícanos, para no condenarnos aunque nos duela. Los silencios de mediocridad, ajustícialos para que se detenga la cadena de injusticia que provoca este silencio. Y de los silencios santos, redímelos y dale resurrección para que creamos en ti. La corrupción, la complicidad y la maldad no tienen la última palabra en esta tierra, sino tú, Señor de justicia y verdad. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Quinta estación. Jesucristo resucita victorioso. San Pablo, escribiendo a Timoteo, dice: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Si hemos muerto con Él también viviremos. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. No es consuelo, es justicia. No desconfiemos, el mundo puede ser mejor. Ánimo. Primero cambiemos nosotros, dejemos todo el pecado que hemos arrastrado de tantas mentiras que ocultan verdades a nuestras familias y amigos y que ellos sospechan que algo anda mal en nosotros. Hemos cambiado, pero por nuestros gestos, es por la ambición, la soberbia y cosas chuecas que no nos dejan en paz y es como una espiral. Una cosa lleva a otra hasta que estemos bien sumidos, casi sin salida. Pues la salida es Cristo resucitado. Para nosotros, Cristo tiene que ser todo. Su vida tiene que ser nuestra vida. Muchos de nosotros ya somos expertos en ocultar nuestros bajos intereses, disfrazados de cosas santas. Ya no seamos hipócritas. Resucitemos es una bella invitación y una realidad que cada uno puede hacer posible en medio de su realidad. Escuchemos al Papa. En una hora crucial de su vida, se detiene a pedir por la unidad. Su corazón sabe que una de las peores amenazas que golpea y golpeará a los suyos y a la humanidad será la división y el enfrentamiento, el avasallamiento de unos sobre otros. ¿Cuántas lágrimas derramadas? Hoy nos queremos agarrar a esta oración de Jesús. Queremos entrar con Él en este huerto de dolor, también con nuestros dolores, para pedirle al Padre con Jesús que también nosotros seamos uno. No permitas que nos gane el enfrentamiento ni la división. Esta unidad clamada por Jesús es un don que hay que pedir con insistencia por el bien de nuestra tierra y de sus hijos. Y es necesario estar atentos a posibles tentaciones que pueden aparecer y contaminar desde la raíz este don que Dios nos quiere regalar y con el que nos invita a ser auténticos protagonistas de la historia. ¿Cuáles son esas tentaciones? Los falsos sinónimos. Una de las principales tentaciones a enfrentar es confundir unidad con uniformidad. Jesús no le pide a su Padre que todos sean iguales, idénticos, ya que la unidad no nace ni nacerá de neutralizar o silenciar las diferencias. La unidad no es un simulacro ni de integración forzada ni de marginación armonizada. La riqueza de una tierra nace precisamente de que cada parte se anime a compartir su sabiduría con los demás. No es ni será
una uniformidad asfixiante que nace normalmente del predominio y la fuerza del más fuerte, ni tampoco una separación que no reconozca la bondad de los demás. La unidad pedida y ofrecida por Jesús reconoce lo que cada pueblo, cada cultura está invitada a aportar a esta bendita tierra. La unidad es una diversidad reconciliada porque no tolera que en su nombre se legitimen las injusticias personales o comunitarias. Necesitamos de la riqueza de cada pueblo, de la que tenga para aportar, y dejar de lado la lógica de creer que existen culturas superiores o culturas inferiores. Un bello chamán requiere de tejedores que sepan el arte de armonizar los diferentes materiales y colores, que sepan darle tiempo a cada cosa y a cada etapa. Se podrá imitar industrialmente, pero todos reconocemos que es una prenda sintéticamente compactada. El arte de la unidad necesita y reclama auténticos artesanos que sepan armonizar las diferencias en los talleres de los poblados, de los caminos, de las plazas y paisajes. No es un arte de escritorio la unidad, ni tan solo de documentos. Es un arte de la escucha y del reconocimiento. Mediante el bautizo fueron sepultados con Cristo y también en el mismo bautizo fueron resucitados con Cristo. Ustedes estaban muertos por sus pecados, pero Dios les perdonó todas sus faltas. Así pues, si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde se encuentra Cristo, sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está ahora escondida con Cristo y en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, ustedes también vendrán a la luz con Él y tendrán parte en su gloria. Reflexionemos. Oremos. Señor Jesús, bendito seas por tanta gente resucitada que vive en este mundo como si no fuera de este mundo, que va cambiando la historia con tus consejos, que hace más bella a la iglesia en su mundo seducido por mentiras y en muchos casos dirigidos sin caridad ni verdad. Enséñanos que después de haberte acompañado hasta el Calvario, podamos alcanzarte en la gloria desde esta historia. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Oración comunitaria. Hermanos, hemos visto cuánto Dios hizo por nosotros. Acerquémonos pues a Él con toda confianza, pidiéndole sinceramente perdón por todos los pecados que hayamos cometido y renovándole la entrega total de nuestra vida. Él nos amó y entregó su vida por nosotros. También nosotros, de ahora en adelante, tratemos de amarlo sobre todas las cosas y de vivir conducidos por su mismo Espíritu. A cada intención contestemos: te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que sintamos un verdadero horror al pecado. Te rogamos, Señor. Para que comprendamos que nuestros pecados han sido la causa de los sufrimientos de Cristo y de muchos inocentes. Te rogamos, Señor. Para que de ahora en adelante nunca nos separemos de Cristo, nuestro hermano y Salvador. Te rogamos, Señor.
por todos los que no conocen a Cristo, a fin de que también para ellos llegue pronto el día de la luz y de la paz, al conocer el gran amor de Dios hacia todos los hombres. Te rogamos, Señor. Oración conclusiva. Oh Padre Celestial, te damos gracias y te alabamos por el grande amor que nos has manifestado hacia nosotros. Por amor nos creaste y por amor nos redimiste, entregando a tu mismo Hijo, que derramó toda su sangre para pagar nuestra libertad y conseguirnos el perdón de los pecados, y para que nuestra vida desde ahora fuera una ofrenda agradable para ti, nos enviaste al Espíritu Santo como primicia. De la nueva vida que tendremos un día en la gloria. Bendito sea para siempre tu nombre. No permitas nunca que volvamos al pecado, más bien ayúdanos a tener siempre una vida santa, alabándote ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les agradecemos su acompañamiento en este Santo Via Crucis, recordándoles las invitaciones para seguir pendientes de las transmisiones de esta página. Hoy a las 5, la adoración de la Santa Cruz. A las 7 de la noche, procesión. A las 7 de la noche, la procesión del silencio por algunas calles del municipio. Y el día de mañana, a las 10, el rezo de la Vía Matriz. 10:30 el día de mañana, rezo de la Vía Matriz. 8 de la noche, vigilia pascual.